La furia nocturna, la descendencia impía del rayo y la muerte misma. Durante años, este dragón fue poco más que una historia de terror, un mito entre vikingos, una criatura que escupía fuego, envuelta en misterio, que nadie había visto con claridad y vivido para contarlo. Para ser claros, esta bestia única en su especie tiene muchísimo más que ofrecer que ecolocalización, un manto de llamas y un coletazo potente. Tiene un arsenal completo, uno que la mayoría ni siquiera alcanza a dimensionar. Así que hoy vamos a meternos de lleno en eso, sus habilidades ocultas, sus estadísticas, sus fortalezas reales, calculadas y sí, también sus debilidades fatales. Todo lo que define al enigma que es la furia nocturna. Empecemos por lo más llamativo de todo, su poder de fuego. En lugar de escupir fuego convencional, la furia nocturna dispara ráfagas de llamas de color púrpura compuestas de oxiacetileno ionizado, es decir, plasma en estado altamente energético. Y esto es clave, no es solo calor, son explosiones. Cada disparo detona al impactar. Además, la furia nocturna es conocida por su precisión absoluta. Puede disparar con tal exactitud que es capaz de desarmar a un vikingo sin herirlo o destruir una torre de catapultas completa desde kilómetros de distancia sin fallar. Y no solo eso, puede regular la intensidad de sus disparos con un nivel de control extremadamente fino. Estamos hablando de un rango que va desde una simple onda de choque, capaz de derribar personas, hasta un nivel de potencia suficiente para destruir murallas completas, aturdir a otros dragones y, en el peor de los casos, matar a un vikingo en el acto. Las llamas alcanzan aproximadamente los 3300 grados centígrados, temperatura más que suficiente para fundir acero, roca y prácticamente cualquier metal de construcción común en su mundo. Pero acá aparece la pregunta que lleva años dividiendo al fandom. ¿Cuántos disparos puede lanzar realmente una furia nocturna? Las estadísticas oficiales y el propio Hippo sugieren un límite de 6 disparos antes de necesitar recargar. Sin embargo, ese dato no encaja con lo que vemos en pantalla. En la batalla final de la primera película, Chimuelo dispara más de 10 veces seguidas. Y si vamos a la serie, en el episodio Frozen, se lo ve lanzar hasta 15 disparos consecutivos. Esto contradice directamente la supuesta regla de los 6, lo que deja dos interpretaciones posibles. O las furias nocturnas pueden recargar sus disparos extremadamente rápido en combate, o ese límite aplica únicamente a disparos de máxima potencia, no a todos los niveles de energía. Pasemos a otro punto clave, porque esto es literalmente el Ferrari de los dragones. La furia nocturna es sin discusión uno de los dragones más rápidos conocidos. No es solo rápida, puede romper la barrera del sonido. Estamos hablando de velocidades supersónicas sostenidas. Su cuerpo aerodinámico y sus alas potentes están optimizados para el vuelo a alta velocidad. Físicamente, el dragón es una obra de ingeniería natural. Tiene una envergadura de unos 14 metros, un largo de aproximadamente 8 metros y un peso cercano a los 800 kilos. Y esta relación entre peso y superficie alar es fundamental. Cuando una furia nocturna despliega sus alas durante una picada, se convierte en una auténtica bala aerodinámica. Esta técnica, conocida como dive bombing, le permite alcanzar velocidades extremas con una precisión quirúrgica, haciendo muy difícil que su objetivo la detecte a tiempo, especialmente en condiciones nocturnas. Pero más allá de la velocidad, lo que realmente la vuelve letal es el sigilo que acompaña a esa velocidad. Su vuelo está optimizado para ser silencioso. Su gran envergadura le permite generar sustentación de manera eficiente, evitando el aleteo constante que necesitan otros dragones como el Gronk. Resultado, ruido mínimo. Las únicas señales de advertencia son un silbido agudo en el aire y la desaparición de las estrellas cuando pasa por encima. Sí, suena como si estuviéramos escribiendo un Lockheed Martin F-35 Lightning II, pero incluso eso se queda corto si lo comparamos con lo que puede hacer una furia nocturna en su entorno. Y hablando de desaparecer, vamos a uno de los puntos más debatidos, su capacidad de camuflaje. A diferencia de la furia luminosa, que utiliza plasma para volverse invisible, las furias nocturnas tienen una versión mucho más volátil y agresiva de esta habilidad. Pueden absorber rayos directamente del cielo y envolverse en un aura eléctrica, volviéndose totalmente invisibles. Esto lo logran canalizando la electricidad a través de su cuerpo, elevando la temperatura de sus escamas y aletas dorsales hasta volverlas reflectantes. El resultado es un efecto de invisibilidad basado en refracción. Es una habilidad impresionante, pero no gratuita. Consume grandes cantidades de energía y probablemente genera un nivel de estrés físico considerable si no se ejecuta correctamente. De hecho, esta habilidad sorprende incluso a Grimmel, lo cual es significativo considerando que se dedicó su vida a cazarlas hasta casi extinguirlas. En cuanto a fuerza física y combate, la furia nocturna tampoco se queda atrás. Puede enfrentarse a múltiples vikingos al mismo tiempo, cargar el peso de 2 humanos y enfrentarse a dragones más grandes como la muerte susurrante sin quedar en desventaja inmediata. Pero hagamos números concretos. Chimuelo fue capaz de cargar a Dientepúa por la cola, sumando además el peso de Hippo y Patán. Sin embargo, mostró dificultades al intentar levantar a Eructo y Guácara con Hippo encima. Si convertimos y redondeamos los pesos, el Cremallerus Espantosus ronda las 2,7 toneladas, el Pesadilla Monstruosa cerca de 2,3 toneladas. Sumando el peso de los humanos, estamos hablando de cargas cercanas a las 2,5 a las 3 toneladas. Los cálculos indican que una furia nocturna puede levantar sin problemas alrededor de 2,5 toneladas, pero empieza a mostrar limitaciones cerca de las 3 toneladas. Eso es extraordinario para un animal de aproximadamente 800 kilos. En términos simples, puede levantar más de 3 veces su propio peso mientras vuela. Y esto no es lo único. Chimuelo también puede usar sus alas como escudos, protegiéndose a sí mismo y a su jinete de ataques directos. Estas alas son sorprendentemente resistentes, capaces de soportar calor extremo y presión intensa, como se ve cuando protege a otros de una avalancha. En cuanto a sentidos, la furia nocturna está igual de bien equipada. Posee un oído extremadamente agudo y visión nocturna altamente desarrollada. Puede detectar sonidos a gran distancia y orientar
orientarse incluso en condiciones de baja visibilidad, como nubes densas o tormentas. Pero su habilidad sensorial más interesante es sin duda la ecolocalización. En condiciones de poca luz, utiliza este sistema para navegar. La señal se manifiesta como ondas sonoras de color púrpura que rebotan en los objetos cercanos, permitiéndole construir una imagen del entorno incluso en oscuridad total. A diferencia de los murciélagos, parte de esta señal es audible para los humanos, percibida como un zumbido extraño y constante. También tiene un sentido del olfato bastante desarrollado. Chimuelo fue capaz de rastrear a Hippo únicamente por su olor. De hecho, Hippo menciona en una ocasión que las furias nocturnas pueden oler el peligro. Lo dice como una exageración, pero más adelante se revela que en realidad era cierto. Eso sí, su olfato no alcanza el nivel de los dragones de clase rastreador como Tormentula. Ahora entremos en algo más raro, su biología. En la serie, Chimuelo demuestra una habilidad particular. Puede prenderse fuego con llamas azules. Esto se conoce como manto de fuego, similar al del pesadilla monstruosa. Esta capacidad no solo es visualmente llamativa, sino que también funciona como defensa y como herramienta práctica para secarse o generar calor. Además, las furias nocturnas pueden modificar el brillo de su cuerpo al consumir algas luminosas. Esto tiene ventajas, pero también desventajas claras, ya que compromete completamente su capacidad de sigilo. Y no podemos dejar de lado las espinas. En Cómo entrenar a tu dragón 2, Valka le muestra a Hippo unas espinas ocultas en la espalda de Chimuelo. Son estructuras planas, en forma de V, que recorren su espalda hasta la cola y mejoran significativamente su maniobrabilidad en vuelo. Aparentemente, los dragones desarrollan esta característica al alcanzar cierta edad, algo así como una etapa de maduración biológica. En cuanto a inteligencia, la furia nocturna está muy por encima de la media. No hablamos ya solo de obedecer órdenes simples como sentarse o quedarse quieto. Tiene conciencia emocional, puede interpretar estados de ánimo, aprender conductas complejas, imitar acciones e incluso crear. Chimuelo, por ejemplo, llega a aprender a dibujar, lo que demuestra un nivel de cognición muy por encima del de la mayoría de los dragones. Cuando lo lleva al límite, cuando desafía a un alfa, entra en un estado llamado ala titán. En este estado, presenta patrones brillantes en el hocico, la boca y las espinas, y su límite de disparos parece desaparecer por completo. Puede lanzar plasma sin restricción aparente. Esto le permite enfrentarse a dragones masivos como la salvajibestia e incluso hacer que otros dragones se sometan, pero no es invencible. A pesar de todas estas capacidades, la furia nocturna tiene debilidades claras. Le tiene miedo a las anguilas. El simple hecho de ver una puede hacerla retroceder y consumirlas provoca la llamada plaga de anguila, que afecta su puntería y la vuelve agresiva. Las flechas con raíz de dragón pueden debilitarla durante largos periodos, más que a otros dragones. Además, tiene un punto sensible bajo la barbilla. Si se le rasca ahí, se vuelve dócil e incluso puede quedar completamente vulnerable. Según Grimmel, tampoco tolera bien ambientes fríos, aguas heladas o temperaturas muy bajas. En esas condiciones, necesita ayuda externa. Su resistencia en vuelo tampoco es infinita. Después de ráfagas de velocidad, necesita descansar, y sus aletas caudales son absolutamente esenciales. Si una de ellas se daña o falta, su capacidad de vuelo se ve seriamente comprometida. Algunos también mencionan el picado en espacios reducidos como debilidad, pero siendo justos, eso aplica prácticamente a cualquier dragón que dependa de velocidad y espacio para maniobrar. Así que la pregunta es, ¿realmente cuenta como una debilidad específica? Las furias nocturnas son, sin duda, de los dragones más extraordinarios del universo de Cómo entrenar a tu dragón. Sus habilidades, desde el plasma hasta el camuflaje eléctrico, los convierten en una fuerza extremadamente difícil de igualar, pero como toda criatura tiene límites. Ahora bien, ¿y si existiera un dragón que no tuviera ninguna debilidad? Ese es un tema para otro video. Haz clic para ver cómo sería crear el dragón más poderoso de toda la historia de Cómo entrenar a tu dragón. Haz clic en él.